Jim, que quiere decir que busco refugio en nombre de Allah contra Satanás el maldito. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Acá en esa parte del Corán o en esos versículos se sigue hablando sobre las características de los hipócritas y se habla o Dios acá explica cuál es, o en una forma simbólica, cómo es el estado, cómo es la situación de los hipócritas, y dice que ellos son como un fuerte chaparrón que cae de las nubes, con oscuras tinieblas, truenos y relámpagos. Se introducen los dedos en los oídos a causa de los truenos y por temor a la muerte. Y Alá pone un cerco alrededor de los incrédulos. Pasamos primero por la traducción literal y luego hacemos un resumen del significado de ese versículo o qué quiere decir ese parábola. Au significa o. Ka, como ya vimos también ayer, significa como. Y se usa esa ka siempre al inicio de un sustantivo para siempre comparar dos cosas. ¿Sí? Pero esa K en particular siempre viene para hacer el ejemplo con un sustantivo, ¿no? Como un chaparrón, como un alumno, como un profesor, ¿no? Entonces, o incluso para comparar dos cosas, pero K siempre al inicio de un sustantivo. Y la palabra es seyyibun, y en ese caso por la K tiene la terminación in, kaseyyibin, como un chaparrón, y una lluvia fuerte, ¿sí? Y en ese contexto, más adelante se explica las características, ¿sí? Min significa de, desde, es una preposición. As-samai, el cielo o la nube. Y en el Corán también se usa muy frecuente el plural, que es samawat. Samawat, por ejemplo, Dios creó el universo, la tierra y luego los 7 cielos. En árabe la palabra es sab'a, 7, samawat, cielos. Y el singular es as-sama'a, el cielo. O también en el contexto de la nube. Fihi, en él. ¿Sí? Es decir, que en el chaparrón o en la lluvia, y luego se menciona qué está o qué incluye, qué contiene. Pero son dos palabras. Fi es en, la preposición el, y hu en realidad es el pronombre posesivo para él, ¿no? Su. Entonces, en español sería en él, ¿sí? Y en árabe se usa después de, si uno usa la preposición en, y luego, por ejemplo, una preposición después, y en ese caso siempre se usa en árabe la preposición posesiva. Y la hu, como ya vimos también anteriormente, cuando viene el caso que viene directamente, en el caso de fi, siempre la hu convierte en hi. También que ya vimos, por ejemplo, si un sustantivo termina con la vocal i y luego sigue el pronombre hu, en ese caso termina en hi, y también ya vimos ayer algunos ejemplos, como hum, por ejemplo, convierte en him. Y lo mismo pasa acá, en la es fi hu, pero el hu, la hu convierte en hi por la fi. Entonces, fihi, en el zulumat. Esa palabra también ya vimos en la clase anterior, que significa oscuridades. Zulmatun, singular, significa la oscuridad. Zalama significa, y tiene totalmente otro contexto, que significa él transgredió, ¿sí? Él, en ese contexto, hizo algo injusto, ¿sí? Y zulmun
es la transgresión o un acto injusto. Y aslama, que también vamos a ver hoy en la clase más adelante, tiene luego esa misma raíz de oscuridad que significa luego oscurecer algo, ¿sí? Pero la transgresión o el acto de un acto de injusticia también en el contexto de oscuridad porque uno se aleja de la iluminación o es un estado de la propia oscuridad, ¿sí? En ese contexto. Va ra'dun, va y ra'dun, trueno. Va barqun, va y barqun, un relámpago, ¿sí? Ra'dun, un trueno, y barqun, un relámpago. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una lluvia fuerte o cae desde las nubes, cielos, que viene con oscuridades, con nubes oscuras, con trueno, con relámpago? ¿Qué hacen ellos? Los hipócritas ponen, ¿sí? Yaj'aluna, ellos ponen, o también hacer. ¿Sí? Ya'ala significa él hizo o él puso, y yaj'alu en el presente él hace o él pone. Asabi'ahum. Asabi'a es plural, dedos, ¿sí? Asabi'a, dedos, y hum es la terminación del pronombre posesivo para ellos o su, ¿no? Sus dedos, hum, la terminación, y asabi'a, el sustantivo. Como ya expliqué, en árabe es siempre al revés, viene siempre al fin el pronombre posesivo. Fi en adanihim. Adan es plural de udunun, que es el oído, y adan es sus oídos, porque la terminación him. Y acá tiene un buen ejemplo que en realidad la palabra es hum. Pero por esa fi, la fi acá, la preposición tiene el impacto que el sustantivo termina ahora con la vocal i. Y luego, obviamente, la hum, por eso también la hu se convierte en him, porque en realidad es adani hum, pero es por una cuestión de la lingüística, de la pronunciación, es difícil y por eso la hum se convierte en him. Entonces, fi adani him. Min, desde, as-sawa'ihi, ¿sí? Min en ese contexto literalmente significa desde, pero luego hace el contexto por, ¿sí? Ellos ponen sus dedos en sus oídos, y acá min, esa min también es muy común en árabe, que literalmente significa de o desde, pero muchas veces también usa min para explicar o dar una razón, como es, por ejemplo, por, ¿sí? Entonces acá incluso se podría agregar, pero ese es en el contexto, ¿sí? Que min también cumple la función algunas veces si hay una cierta estructura, la frase o más la palabra por. Entonces, en por, as-sawa'iqi, ¿sí? As-sawa'iqi sería los truenos. Es plural y singular es un trueno, otra palabra sa'iqatun, ¿sí? En árabe hay dos palabras distintas para trueno, ¿sí? Acá usamos sa'iqatun y plural saba'iq. También se usa en otros versículos del Corán. En ejemplo, por ejemplo, con los pueblos anteriores, dice que fueron castigados por un trueno, ¿sí? Divino, o por sí, un trueno que cayó desde el cielo. Y en ese contexto se usa la palabra sa'iqatun. Luego, hadara es temor, ¿sí? En donde ellos ponen sus dedos por los truenos y por el temor de la muerte, ¿sí? O morir por el temor de morir por los truenos. Hadar, también el verbo se usa en el Corán, que significa él temó, ¿sí? Él tuvo miedo, ¿sí? Al-Maut, una palabra muy común que se usa frecuentemente, muchas veces en el Corán, que es la muerte. Y la raíz de la palabra es mata, ¿sí? Mata, él murió. Y mautun sería la palabra para la muerte.
Luego, la última parte de ese versículo, Wallahu wa i Allahu, Allah, muhitum, es una característica, es aquel que rodea, ¿sí? Aquel que circula o que incluye, pero más en el contexto literal sería rodear, porque ahata es el rodeo, ¿sí? Entonces, Allah rodea a los, y acá ahata bi, ¿sí? Siempre viene también juntos, en ese contexto también la palabra muhitun, si para indicar quién es el objeto, siempre se usa bi. Por eso Dios rodea o pone un círculo o un cerco alrededor. ¿A quién? A los incrédulos. Y por eso se usa la palabra, la preposición bi. Al kafirin, ¿sí? Los incrédulos. Kafara, él negó literalmente. Él negó, él rechazó algo. Y se usa la palabra kafir en la terminología islámica para todas las personas que niegan, que rechazan la invitación del Islam o el camino del Islam. Y por eso kafir se usa para aquellas personas. Y singular sería kafirun, un incrédulo. Ahora veremos un poco el contexto de ese versículo. Entonces habla de los hipócritas y explica que ellos saben que es una lluvia fuerte que cayó desde el cielo. Es decir, que el Islam es una lluvia fuerte, es una bendición. Como la lluvia es una bendición para la tierra y produce luego plantas, hace o causa el florecimiento de plantas, es una bendición para los animales, incluso para los seres humanos, ¿sí? Y en ese contexto, Allah explica que el Islam es una bendición para el mundo, para la tierra, para la sociedad, pero que siempre cuando viene un mensajero iluminado por Dios o enviado por Dios, el surgimiento de una religión siempre lleva también ciertos peligros para los creyentes. Y acá vienen las palabras que el Islam es una bendición, pero tiene también nubes oscuros, truenos y relámpagos, que quiere decir que ahora es una bendición para los musulmanes, porque es una forma, la iluminación para la sociedad, para cada uno. Pero, obviamente, los enemigos de la verdad van a oponerse contra los musulmanes, van a perseguirlos. Es decir, ahora, abrazar al Islam, si por un lado beneficia a cada uno de nosotros y también es la respuesta, la iluminación para una sociedad, la forma de mejorar su estado moral, espiritual, en cualquier contexto, pero acá explicó que también los musulmanes tendrían que ofrecer sacrificios, porque lo que va a ocurrir es que los enemigos van a oponerse hacia los musulmanes y van a causar a los musulmanes situaciones de peligro, situaciones de confrontación, guerra, batallas, persecución, violencia. Entonces todo está expresado a través de esa parábola, de ese ejemplo, que eso obviamente serían ahora los aspectos negativos en ese contexto. Si uno abraza al Islam, entonces tiene que pasar por eso, tiene que ofrecer ciertos sacrificios. Pero dice, ¿qué pasa con los hipócritas? Ellos cuando vienen o cuando ellos ven este peligro o la demanda de hacer sacrificios por el bien del Islam, ellos ponen sus dedos en su oído, es decir, que rechazan la petición o la invitación del profeta para hacer sacrificios y niegan por el temor de la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sea la oposición en una sociedad, entonces ellos niegan su identidad como musulmanes. ¿Sí? Por ejemplo, en el contexto que los incrédulos atacaron a Medina, ellos se retiraron de la batalla y no participaron, hicieron excusas. ¿Sí? En otro momento, por ejemplo, cuando se juntaban con los incrédulos o los enemigos del Islam, ¿sí? Negaban abiertamente su identidad como musulmanes para no confrontar o para no padecer ciertos problemas o confrontaciones. ¿Por qué? Porque temen a la muerte.
¿sí? Porque temen a todos los efectos negativos o situaciones de peligro por ser musulmán, ¿sí? Pero Alá explica que los creyentes son todo lo contrario, que ellos, como que ya vimos en los versículos anteriores, que ellos, una de su característica principal es que ellos hacen sacrificios por la causa de Dios, por su fe, y preservan su fe en frente de los musulmanes, tal como solo o en frente de los no musulmanes. Pero acá explica que los hipócritas no tienen la misma fuerza. Internamente ellos quizás están convencidos de la verdad absoluta del Islam, pero no están dispuestos a hacer sacrificios o mostrar también o expresar su fe también en frente de otros o en frente de aquellas personas que se oponen al Islam. Wallahu muhitun bil kafirin. Pero seguramente Dios rodea y sabe todo lo que hacen los incrédulos y Él mismo va a hacer que fracase, que tengan o que fracasen los incrédulos en sus conspiraciones contra los musulmanes. El siguiente versículo, Yakadu, hacemos primero la lectura completa. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idha azlama alayhim qamu. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Y la traducción sería, los relámpagos casi les dejan ciegos. Cuando brillan ante ellos, caminan a su luz y cuando queda todo oscuro a su alrededor, se detienen. Y si Alá quisiera, podría dejarlos sin oído y sin vista. Ciertamente Alá tiene poder para hacer todo lo que quiera. Yakadu es un verbo que se usa, sería la traducción casi, pero literalmente sería está por ocurrir, está por pasar. ¿Sí? Es una forma en árabe de usarlo como nosotros usamos esta constelación, está por, ¿no? Está por llegar, está por pasar, ¿sí? Otro contexto para usarlo sería casi. Al-barqu, el relámpago. Yakhtafu significa él arrebata algo, ¿sí? Es decir, casi el relámpago arrebata, agarra o lleva sus ojos y sus vistas, ¿sí? Absarahum, hum es de nuevo la terminación para su, la terminación del pronombre posesivo. Absar es plural de basarun, que es una vista, ¿sí? Entonces casi lleva, casi arrebata sus ojos, sus vistas. Kullama, cuando, adda'a, ¿sí? Él iluminó literalmente, y obviamente en el contexto sería cuando Dios ilumina para ellos, ¿sí? Lahum en realidad es la preposición li, que es para, ¿sí? Pero cuando siempre viene en árabe, la preposición li y luego directamente un pronombre personal, siempre esa li se convierte en la, ¿sí? Es una regla fija. Por eso en ese caso, en vez de lihum, es lahum. Por ejemplo, es un regalo para vos. En árabe no es lika, sino que es laka. ¿Sí? La li siempre se convierte en una la, pero en realidad su origen es li. Hum, de nuevo, el pronombre personal para ellos, o también es un pronombre posesivo de su, es decir, de ellos. Cuando Dios ilumina algo para ellos, ¿qué pasa? Mashau, mashau, ellos caminaron. Masha es él caminó, mashau, ellos caminaron, plural. Fihi, en él, es decir, en la luz. Cuando Dios ilumina algo para ellos, ¿sí? Ellos empiezan a caminar en la luz. O siguen avanzando, siguen caminando en la luz. Fi, él, en, la preposición ihu ya vimos en el versículo anterior, en él. Y de nuevo es en el hu que se convirtió, que cambió su forma en hi. Va y da cuando. También ya vimos en las clases anteriores, cuando usamos algo para el pasado, se usa en árabe id, y cuando hacemos cuando a una referencia en el presente o en el futuro, se usa ida. Va ida azlama.
Aslama literalmente, que ya vimos también hoy en la clase, aslama viene del contexto zulmatun, oscuridad. Aslama, él oscureció algo. Él oscureció algo en el contexto que él trajo o hizo algo oscuro. Y de esa misma raíz también, o en la raíz, un significado de esa misma raíz lingüística es zalama, que viene del contexto él transgredió, y luego zulmun, la transgresión. Pero si Dios oscureció, ¿sí? Aleihim, ala, sobre him, ellos. ¿Sí? La misma palabra que ya vimos varias veces, el pronombre, que es hum, pero por esa preposición que ya vimos en una de las primeras clases, siempre cuando viene una preposición y luego directamente en ese caso la preposición ala, y luego es la misma combinación como con fi. Si viene ala o fi y luego una preposición directa, ¿sí? En ese caso la hum, la hu se convierte en hi. Por eso en realidad es alei hum, pero cambia en him. Entonces sobre ellos, ala y hum cambia en him. Sobre ellos, ¿qué pasa? Qamu, ellos pararon. Entonces siempre cuando Dios oscurece algo sobre ellos, ¿sí? O manda oscuridad sobre ellos paran y no siguen, ¿sí? Qama, él paró, también en el contexto, él se levantó. Y de esa misma raíz ustedes conocen ya la palabra iqama, que vimos en el primer subcapítulo de Baqara, donde dice Aqimus salata o yuqimunas salata, que ellos ofrecen la oración. En árabe, en todo el Corán, siempre en el contexto de la oración se usa siempre esa palabra, levantar la oración. Sí, en el contexto de ofrecer la oración, porque levantar, como ya vimos que esa raíz también incluye, por un lado, en ese contexto parar, pero por otro lado también levantar. Entonces la oración requiere un esfuerzo, hay que levantar algo, hay que levantar su propia energía, su ánimo, etcétera, etcétera, hacer sacrificio en ese contexto. Y de esa misma palabra ustedes conocen también la que siempre se hace anuncio antes de la oración, que es qad qamatis salah, ¿sí? Que la oración se levantó, o la oración está por levantarse, es decir, por comenzar. Qama, ellos pararon. Walau, y lau, sí, ¿sí? Um, y sí, Allahu, sha'a, él deseó, ¿sí? Allahu, Allah. Y lau es algo condicional, por eso, y si Allah hubiera deseado, ¿sí? En el contexto sería, y si Dios hubiera deseado algo, ¿sí? Pero literalmente sha'a significa, él deseó. Y de esa raíz ustedes conocen también la expresión insha'Allah, ¿sí? Insha'Allahu, en realidad sería, ¿no? Y eso sería insha'Allah, que se dice, si Dios quiere, ¿sí? Como nosotros en español, en realidad de esa misma expresión viene ojalá. Inshallah, si Dios quiere, o también mashallah, ¿sí? Lo que Dios quiso, lo que Dios deseó, literalmente. Entonces esa palabra sha'a, muy común, desear. Walau sha'allahu, si Dios hubiera deseado, la dhahaba. La dhahaba, también vimos ya en la clase anterior, dhahaba significa literalmente fue. Él fue o él se fue. La es para hacer hincapié. Es una agregación para, en ese contexto, seguramente, ciertamente, ¿sí? Para hacer hincapié, y viene siempre en el contexto del verbo. Entonces, antes del verbo, si uno coloca la, es para hacer hincapié, poner énfasis en algo. Yadhabu, él va. Y dhahaba bi, también ya vimos ayer que esa es una combinación muy particular. Si viene el verbo dhahaba y luego la preposición bi, significa siempre llevar algo. Entonces, él llevó algo, ¿sí? Pero literalmente dhahaba significa se fue o él fue. Pero por la bi es él llevó algo. Entonces, si Dios hubiera querido, él seguramente habría llevado sama'ihim, su oído. ¿Sí? Samón también ya vimos en las clases anteriores, es oído, ¿sí? Por eso también samia, el verbo, es él escuchó. Y de nuevo la terminación him, en realidad es hum, y es por esa preposición. Wa y absuarihim. Absuar, ojos, him,
el pronombre posesivo para ellos, ¿no? Sus ojos. Basara, también ya vimos. Absara, o en realidad es Basara, él vio. Basarun, una vista, y Absar es el plural. Inna Allah, ciertamente Allah. Y esa es una constelación muy común en árabe, que se usa la palabra inna al inicio de una frase para poner énfasis en tu dicho, en tu expresión. ¿Sí? Inna, por ejemplo, ustedes conocen seguramente las palabras de donde dice ashhadu, ¿sí? Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna, ¿sí? Que ciertamente, ¿sí? Que ciertamente Mohammed es el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sí, acá también ciertamente Allah. Y esa inna lo que hace es, siempre cuando luego sigue el sujeto de la oración, y ese es un caso muy particular, que por el inna, el sujeto ya pierde su característica exterior, ¿sí? Allah, ahora en ese caso, es el sujeto de la oración. Y nosotros vimos en las clases anteriores que el sujeto en árabe siempre termina con la vocal U, siempre, ¿sí? O con la un. Pero esa es una excepción, porque ciertamente inna hace que el sujeto convierte su vocal U en una A, o si es un en an, ¿sí? Por eso en realidad es Allahu, porque Allah es el sujeto, pero por esa inna, Allahu convierte en Allah. Alá sobre, kulli, kulli significa todo o cada. Kulli, todo o cada. Shay'in, shay'in es cosa y shay'un obviamente una cosa, ¿no? Alá, por esa preposición es terminación con i y acá también shay'in, ¿sí? Y shay'un también una palabra muy común que significa una cosa. Qadirun es uno de los atributos de Allah, que es el omnipotente, ¿sí? Al-Qadiru, el omnipotente, ¿sí? También viene en la forma de Qadir, también omnipotente, ¿sí? Alguien que tiene el poder, ¿sí? El todopoderoso, ¿sí? Es uno de los atributos principales mencionados en el Corán. Ahora, un poco para entender ese concepto, esa parábola de ese versículo que tiene el mismo mensaje como ya anteriormente, que cuando ellos, los hipócritas, ven relámpagos y truenos, es decir, desafíos en su camino espiritual o confrontaciones, ¿qué hacen ellos? Eso lleva para ellos que casi ellos pierden la vista, pierden casi la fe, pierden casi la iluminación interna y deciden dejar la fe, pero no confrontar o no superar tales obstáculos. Es decir, que ellos, en ese contexto, como ya vimos en la clase anterior, que ellos venden luego la guía por el camino erróneo, por el camino desviado, ¿sí? Y hacen un negocio de su fe. Y eso pasa con los hipócritas. Cuando ven ellos solamente, en ese caso, el camino de flores, ¿sí? Que todo es fácil, nadie se opone hacia ellos, no tienen confrontaciones o no tienen que pasar por momentos de sufrimiento por su fe, caminan, abrazan tal fe, pero cuando tienen que experimentar o vienen también las espinas en su camino, es decir, dificultades, desafíos por su identidad, por su fe como musulmanes, entonces no quieren más caminar en ese camino, ¿sí? Y se paran. Y Dios dice, si Él hubiera querido, Él ya los habría sacado su oído y su vista, ¿sí? Es decir, que es una forma de explicar que Dios siempre nos deja tiempo para reformarnos, para cambiar nuestra postura, ¿sí? Pero acá es una forma de explicar que si ellos siguen con esa actitud, entonces va a llevar a un momento que ellos van a perder su oído y también su vista, obviamente. Es una forma metafórica de explicar que van a perder sus ojos espirituales y también sus oídos espirituales. Es decir, que en un momento no van a más ser capaces
de escuchar la verdad, o la verdad no va a entrar más en su corazón y ni van a observar la verdad, ¿no? Van a quedar ciegos, ¿sí? Van a alejarse del camino recto. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, como ya vimos que Allah realmente es todopoderoso, omnipotente. Y el último versículo para la clase de hoy: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh hombres, y eso es ahora el primer mandamiento del Sagrado Corán si nosotros lo leemos en el orden cronológico. Es el primer mandamiento, el primer verbo que se usa ahora en la forma del imperativo, que es u'budu. Adoren a su Señor, a vuestro Señor que os ha creado, ¿sí? Que los creó a ustedes y a sus antepasados. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin para que lleguen a ser personas piadosas, ¿sí? Es decir, y acá es una estructura muy linda, acá no dice que musulmanes, sino que toda la humanidad, ¿sí? Es decir, que adorar a Dios, y eso también es una forma de entender que Islam, la invitación, el camino de Islam es una religión universal. Y dice que es la responsabilidad principal de cada ser humano, de toda la humanidad, reconocer a su creador. Ese es el propósito principal de su vida, de su creación. Luego dice su creador. También es una linda forma de explicar que Allah es el creador, el Señor de toda la humanidad. ¿Sí? Por eso se hace con la agregación del pronombre posesivo. Es tú, vuestro Señor. ¿Sí? No es el Señor un Señor ajeno o un Señor que está lejos, sino que es cerca, su Señor. ¿Sí? Alladhi khalaqakum. Y acá Dios explica con sabiduría. ¿Por qué hay que adorar al Ser Supremo? Porque Él los creó. Khalaqakum los creó. Walladina y aquellos min qablikum. ¿Sí? Sus antepasados. La'allakum, ¿y cuál es el propósito de la adoración a Dios? Es para que ustedes sean personas justas, ¿sí? Para que sean personas piadosas. Ahora pasamos por la traducción literal. Ya ayyuha es o. Annasu, la gente, ¿sí? Annasu es la gente. U'budu, adoren. U'budu significa adoren, que es el imperativo abada, él adoró. Acá hay un error, ¿sí? Acá sería en realidad él adoró. Ya'budu, él adora. Rabbakum, su señor, ¿sí? Rabbun, ya vimos, es señor. Kum es la terminación del pronombre posesivo para vosotros, ¿sí? Su señor, es decir, señor de ustedes, de vosotros. Rabbakum. Alladhi, también ya vimos varias veces, aquel, quién, qué, ¿no? Es un conector. Khalaqakum, los creó, ¿sí? Khalaqa, él creó. Kum, de nuevo, vosotros, creó a ustedes, ¿sí? Es pronombre posesivo. Khalaqa, él creó. Y también a eso tenemos un atributo de Allah, es por ejemplo Khaliq, el creador, ¿sí? Walladina, wa y alladina, aquellos. Y aquellos, ¿sí? Y aquellos, acá alladina plural y acá tenemos alladí singular. Min, desde, qablun, antes, ¿sí? Y las personas que antes de ustedes, ¿no? Sus antepasados. Qablun, antes, o qabl, literalmente significa antes, y kum es de ustedes, antes de ustedes. La'allakum, la'alla, para que, y kum de nuevo ustedes, de nuevo la misma terminación del pronombre. Tattaqun, una palabra muy interesante. Tattaqun, literalmente sería vosotros, ustedes teman o alcanzan taqwa, ¿sí? Es difícil traducir la palabra taqwa en árabe, porque literalmente tattaqun o la palabra taqwa viene de la raíz ittaqa o taqa. Taqa significa también, o ittaqa significa se salvó,
¿sí? Literalmente significa protegerse. Y en ese contexto, taqwa se usa para una persona que se protege, que se salva del pecado, que se salva del desagrado de Dios o perder el amor de Dios, el agrado de Dios. Él se salva, salva su espiritualidad, ¿sí? Salva su fe. Y en ese contexto, taqwa se usa en la terminología islámica y se podría traducir como piedad, rectitud, temor, ¿sí? O también taqwa en el Corán se usa en el contexto de la sumisión completa a Dios, que es la mejor forma o la única forma de protegerse contra el pecado y lograr la salvación.